Eh, Vamos a hablar ahora de los laboratorios de hemoterapia y banco de sangre. Esta vendría a formar parte de la sesión número 5 que estamos teniendo. Y es muy importante, siempre hacemos esto de la importancia del tema porque creo que eso da como un valor, un plus a lo que vamos a aprender. Entonces, vamos a suponer un caso muy hipotético y quizá real que nos va a pasar a todos, a nosotros como estudiantes de medicina. Entonces, hay un accidente de tránsito. ¿Qué es lo que pasa en el accidente de tránsito? Vamos a poner el puntero. Aquí en la imagencita. Hay un accidente de tránsito, ¿verdad? Lamentablemente hay muchos heridos, una herida, por ejemplo, expuesta que hace que la persona pueda desangrarse, ¿no? Bueno, lo llevan al hospital y justo para bien o mal del paciente estamos nosotros ahí y, debemos transfundir sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Hay 2 situaciones que pueden suscitarse, ¿no? Uno, que veas un mal o no puedas recordar bien el tipo de sangre que quizá pueda tener, que pueda donar a ese paciente, o bueno, que tú recuerdes de lo que ahorita vamos a hablar y le das un buen, eh, una buena, resolución a lo que viene a ser el grupo sanguíneo que el paciente, que en este caso se está desangrando, eh, la cosa es que le das un buen donador, por así decirlo, del grupo sanguíneo que le corresponde al paciente, ¿no? Entonces, hay 2 opciones, ¿no? Que lo llevas a otro lado o, le ayudas y todo bien, ¿no? Entonces, para que no nos pase esto, las cosas malas, es muy importante que nosotros recordemos los grupos sanguíneos, que es lo que vamos a ver hoy. Y también, bueno, que hay un día todavía del donante de sangre, que es muy importante porque existen, en el Perú hay muy baja cultura de donación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, aquí está la mini historia. Ya, hablando específicamente del tema, existen bancos de sangre, porque obviamente cuando tú, sí se escucha, ¿verdad? No por... Ahora sí se escucha, ¿verdad? ¿O no? Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, hay bancos de sangre. Bueno, hay un lugar para poder guardar la sangre, no lo podemos tener así por así. Existen parámetros, existen algunas situaciones en las cuales puede guardarse la sangre y otras en las cuales no. Por ello, creo que es importante recordar que existen tipos de banco de sangre, tipos donde nosotros vamos a guardar la sangre. Uno de ellos, el tipo uno, que se divide en A, B y C. No es muy importante quizá que lo recuerden de por sí, pero tienen que saber que existen, ¿no? Existen diferentes tipos de banco de sangre. Y esto más que nada se mide por la cantidad de paquetes globulares, que en este caso serían estos, ¿no? Que mantiene, ¿no? Si es un poco más grande, de cierta manera va a tener mucho mayor cantidad o espacio para poder guardarlo. Y también, bueno, otras medidas que también se dan, ¿no? No solamente por la cantidad o el espacio que tenga, sino que también por los procesos que pueda realizar cada tipo de banco de sangre. Entonces, lamentablemente aquí en el Perú no tenemos un banco de sangre tipo 3, pero sí tenemos un tipo uno, tipo 2. ¿Ya? Bueno, teniendo esa idea de que hay un banco de sangre, debemos recordar un poquito de historia. Sí, un poquito. James Blunder fue el ginecólogo quien hizo la primera transfusión sanguínea, homóloga. ¿Qué quiere decir? Que fue, él más que nada lo que hizo fue de la persona, en este caso era una mujer, que estaba desangrando, necesitaba una transfusión sanguínea. eh, Su esposo, de manera directa, por así decirlo, se dio la primera transfusión sanguínea, dando relativamente un buen resultado. Esto pasó en 1818, 18. Bueno, para dato, ¿no? Ojalá no les pregunten, pero de todas maneras. Eh,
algo mucho más importante que quizá la primera transfusión sanguínea va a ser a este personaje, ¿no? Karl Landsteiner. Este personaje en realidad nos ayudó a descubrir que dentro de la sangre existen grupos, grupo A, B, O, y bueno, la suma de A, B más que nada. Y esto lo descubrió en 1901. Entonces, gracias a él también conocemos el proceso de aglutinación. ¿Qué es aglutinación? Bueno, para darnos una idea, porque lo vamos a ver más adelante, la aglutinación es como la unión entre un anticuerpo y los eritrocitos o glóbulos rojos, como ya han visto en la clase pasada. Entonces, ¿qué va a pasar? La aglutinación es eso que los anticuerpos van a rodear al eritrocito, ¿no? Bueno, es que está el eritrocito, lo rodean y eso tendría el proceso de aglutinación, la unión, ¿no? Aglutinación, recuérdense, unión. Entonces, si aglutina es porque se une, entonces está uniéndose, ¿no? ¿Ya? Entonces, también gracias a él nosotros conocemos el factor RH. ¿Por qué es importante este factor? Lo vamos a ver más adelante porque dentro de la sangre también se ha visto de una mejor manera de dividirlo entre sistemas. Entonces, muy importante el factor RH, sí, porque nos da un factor positivo y un factor negativo dentro del grupo ABO. Ujú. Eso, ¿ya? Bueno, ahora, como siempre les digo, es muy importante quizá recordar lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Sabemos que la sangre va a tener componentes, ¿verdad? La semana pasada, la sesión pasada, vimos solamente dos series muy importantes, que vendría a ser la serie roja y la serie blanca, por así decirlo, lo que vendría a ser los eritrocitos y los leucocitos, y también otra serie que sería la megacariocítica, que es las de las plaquetas. Ujú. Eso. Y bueno, ahora vamos a entrar más a tallar lo que vendría a ser otro tipo de componente que es parte de la sangre, ¿no? Es el plasma. ¿Y cuánto por ciento del plasma tenemos aquí en nuestra sangre? Bueno, el 55%. Acá te dice, 55%. Bueno, de los otros que vendría a ser de la serie, por ejemplo, blanca o megacariocítica, vamos a tener menor a 1%. Y el otro 45% vendría a ser nuestros eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos. Esto es muy importante ya que dentro de la composición de la sangre, ustedes deben recordar que en agua, dentro de la plasma tenemos dentro de la sangre tenemos el agua con 90 y 92%. Las proteínas también forman parte del eritrocito, como habíamos visto la semana pasada. El eritrocito está unido a proteínas, por ejemplo, a la hemoglobina, ¿verdad? Que era muy importante para poder determinar si había anemia o no en un paciente, ¿verdad? Entonces, está unido a eso. Entonces, también vamos a tener, por ejemplo, las albúminas que pueden estar ahí rigándose porque es parte de una función del eritrocito, ¿no? El transporte, no solo de oxígeno, sino también, bueno, de proteínas y otras en realidad. Como vemos acá en la imagen, vemos el plasma de color amarillito, ¿no? Vemos acá los leucocitos, los hematíes o eritrocitos o glóbulos rojos y a las plaquetas. Muy importante que recuerden eso, sí, para al menos darnos una idea, ¿no? Ya. Ahora entrando a tallar lo que vendría a ser la donación, por así decirlo, es muy importante que ustedes recuerden esto, ¿no? Porque a veces, como les dije, ¿no? En principio, la cultura de donación en el Perú es muy baja. Por lo tanto, debemos recordar que la donación es un acto solidario, no dirigido, o sea, y tampoco debe ser remunerado. También debe ser de manera repetitiva. Si tú solamente has donado una vez y porque, bueno, te pidieron o te están dando algo, pues no es una donación, por así decirlo. Y obviamente que tienen que ser mayores a 18 años. Otra cosa muy importante es que cuando tú vas a donar, no sé si alguno ya habrá ido a donar o habrá visto, es que existen bolsas. Esas bolsas son muy especiales para que se pueda dar un proceso
de diferenciación entre todos estos componentes que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero vamos a recordar que va a ser una bolsa cuádruple, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes miran acá, la sangre, ¿cuánta composición podríamos sacarla? ¿Cuánta división dentro de la composición de la sangre podríamos tenerlo? Bueno, eritrocitos, como acá ven, o hematíes, concentración de hematíes, plaquetas, plasma, por en plaquetas y la placa leucocitaria, ¿no? Entonces, miren, acá hay como que cuatro bolsas. ¿Por qué hay cuatro bolsas? Bueno, porque en la sangre tenemos cuatro componentes, ¿verdad? Cuatro componentes muy importantes. Por eso más que nada, eso es como para que lo puedan recordar. Una situación que ustedes deben tener muy en cuenta va a ser el volumen máximo a extraer en mujeres. Por ejemplo, es el 13% de acuerdo al peso y talla. Y hay una fórmula todavía para que ustedes puedan ver si la situación o la cantidad de sangre que están extrayendo de esa persona es la adecuada. Pero eso ya más no tiene nada. Ya, ahora lo que nos interesa más. Dentro de lo que vendría a ser, eh, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De hemoterapia y todo ello, debemos recordar hemocomponentes y hemoderivados. Ya, los hemocomponentes van a ser, por ejemplo, el plasma. Y como ustedes miran, tenemos una situación que es la sangre total, que es lo que te extrae, ¿no? O sea, tú cuando vas a donar sangre no te lo dividen ahí mismo en bolsitas, ¿no? Sino ellos ya, el proceso que se hace posteriormente es todo esto. Entonces, lo que a ti te extraen es la sangre total. Esta sangre total, acá lo vemos, ¿no? El volumen total de cuánto sacan en esta bolsita es de 500 mililitros. La temperatura adecuada para que se pueda guardar, almacenar la sangre debería ser en una temperatura de 2 a 6 grados Celsius. Se considera también de manera que menor a 10 días es fresca, relativamente fresca, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque en realidad no sería fresca, pero al menos está conservada, ¿no? Bueno, ya. Ahora, como ustedes ven, acá es la sangre total, ¿no? Esta es la sangre total. ¿Y qué va a pasar? Va a dividirse. Lo van a dividir los componentes que la sangre tiene, ¿no? Por la misma composición de la sangre, como les había dicho. Vamos a tener acá un concentrado concentración, por ejemplo, de hematíes, ¿acá qué dice? Hematías, bueno, hematíes. En cuanto al plasma rico en plaquetas, también va a ser otra división que se hace primero antes de poder sacar las otras dos bolsas que nos faltarían, ¿no? Porque como les dije, ahí vamos a sacar como que cuatro bolsas, es una bolsa cuádruple. Entonces, la otra situación o división que se hace va a ser el plasma rico en plaquetas. Al ser rico en plaquetas, vamos a denominarlo concentrado de plaquetas. Esto más que nada es como que la equidad que podríamos darlo, ¿no? De 5 a 7 por 10 elevado a la 10 plaquetas. No es muy importante, pero sí es muy importante el volumen que podríamos extraer. Ustedes ya recuerdan que la sangre total es de 500 mililitros, ¿no? Que se extrae normalmente. Entonces, ¿cuánto de plasma vamos a tener? Más o menos de un 30 a 50 mililitros. Concentrado de plaquetas, ¿no? Perdón. Concentrado de plaquetas. Bueno, que está en plasma también, ¿no? ¿Qué más? Dentro del plasma rico, en este caso plaquetas, vamos a tener concentrados. Como les había visto acá, por ejemplo, el concentrado de plaquetas, ¿no? Dentro del plasma rico de plaquetas vamos a poder tener este derivado, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y plasma de 24 horas. Lo que nos va a interesar más que nada son estos, por eso yo los puse acá en cuadritos. Uno, la sangre total, que se va a derivar en concentrado de plaquetas, concentrado por eféresis. Y es muy importante porque creo que el ciclo pasado vino una pregunta de estas, donde decía, el concentrado por eféresis equivale a equivale a qué cantidad de concentrado de plaquetas. Bueno, era 6.
de 6 a 6. Entonces, y creo que también le puse la pregunta al final para poder explicarles, pero es equivale a 6 concentrado de plaquetas. Ya, este concentrado de féresis es lo que quizá puedan recordar, pero de todas maneras, como a veces no se repiten mucho las preguntas, traten de ver las otras características que tiene cada uno, ¿no? El concentrado de plaquetas, sangre total y todo ello. Otro componente muy importante va a ser el plasma fresco congelado. Esto se debe mantener menor a 18 grados Celsius. Su volumen va a ser de 200 a 100 mililitros, a 300 mililitros, perdón, y su duración máxima va a ser de 6 meses. ¿Nos ayuda en qué? Ustedes saben que también de cierta manera la función de la sangre va a ser un transporte, o bueno, del plasma más que nada, va a estar relacionado con con la cascada de coagulación, ¿no? Entonces, lo que deben recordar va a ser los factores. ¿Qué número es este factor? Bueno, factor, pensé que estaban hablando, disculpen. Factor, en este caso 5, 6, 7, ¿verdad? El factor 7 nada más, perdón. Solo el factor 7. Dentro de las 24 horas, este se va a perder, por así decirlo, porque de cierta manera el plasma al salirse de lo que vendría a ser el torrente sanguíneo y todo ello va a perder quizá algunos tipos de factores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el plasma fresco congelado, dentro de las 24 horas, si no se almacena de manera adecuada, va a perder este factor, el factor 7. Y también va a estar perdiendo el factor 5, va a disminuir, ¿no? Entonces, si por ejemplo les preguntan, dentro del plasma fresco congelado, si no se mantiene un nivel de temperatura adecuado, ¿qué vendría a ser el primero que se pueda perder? Entonces podrían responderle la 7, ¿no? El factor 7. Posteriormente se va a perder el 5. Ya. En cuanto al crioprecipitado, acá es donde, por así decirlo, donde Jennifer, levantaste tu mano. Sí, disculpe una consulta. Dice que es factor 7, pero en el PDF dice factor 8. ¿Así? Ah, no, creo que conté mal. Es 8, perdón. Sí, sí, tienes razón. Lo siento. Acá también está 8, solo que yo conté mal. Disculpen, disculpen. 8. Ya. Otra vez. El plasma fresco congelado. Gracias por verlo. El plasma fresco congelado, vamos a tener en este caso factores, ¿no? Por ejemplo, como les había dicho, el factor 8 se va a ir disminuyendo más rápido en 24 horas. Es el factor 8, chicos. Lo siento, me confundí, no conté bien. Y el factor 5 también va a ir disminuyendo. Otra cosa a tener en cuenta va a ser el crioprecipitado, ¿no? Que va a estar en relación con el factor 1 y también el factor, en este caso también 8, factor 13 y la fibronectina. ¿Ya? Entonces, eso sería las cosas muy importantes que deben recordar de acuerdo a los hemocomponentes y hemoderivados. Ya. Los hemocomponentes son esto lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa? Hay también hemoderivados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la albúmina, que es un tipo de proteína que ya sabemos que es específica del hígado, ¿verdad? Entonces, la albúmina va a ser un hemodiderivado que va a estar muy presente y ¿y de dónde sale esto? Bueno, como ustedes miran acá la división, va a ser del plasma fresco congelado, ¿no? También las globinas, también concentrado de factores de coagulación. Entonces, esos vendrían a ser los hemoderivados y los hemocomponentes van a ser como la composición grande que hemos visto de la sangre, ¿no? Como acá, esta composición grande. Esta. Entonces, los hemoderivados es mucho más pequeño, por ejemplo, las proteínas, como les dije, la albúmina, un ejemplo de ello. ¿Ya? Y ya. Otra situación muy importante que a veces viene en preguntas de pasitos, creo, es el tamizaje.
¿Por qué? Porque tú no puedes dar solamente la sangre así por así o ir y que esa misma sangre o como en un momento hubo la primera transfusión sanguínea fue solamente homóloga, o sea, no hubo ni pruebas de estamizaje, no hubo un proceso que tenga que pasarse, solamente fue directa, fue del brazo del esposo de la señora que en ese caso necesitaba el paquete globular y no hubo todas estas pruebas. ¿Y por qué creen que es importante tener estas pruebas? Es porque simplemente el- estos virus son los que se propagan de mayormente por vía sanguínea y obviamente que de cierta manera si tú quieres transfundir sangre va a ser para ayudar al paciente, no para darle otra enfermedad más a lo que quizá ya puede tener. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes creo que es muy importante que recuerden estas 7 pruebas que son obligatorias. El virus de inmunodeficiencia humana, tanto el 1 como el 2. El otro que vendría a ser el virus linfotrópico humano de células T, tanto la 1 y la 2. Lo otro que van a tener o que se tienen que tener muy en cuenta va a ser la hepatitis C y la hepatitis B. Solo ellos dos, miren, solo ellos dos están teniendo. No hay ni la A ni otro, sino la C y la B. Son las dos pruebas de tamizaje que son muy importantes que puedan recordar. Y otra cosa a tener en cuenta, no sé si se han dado cuenta, eh, que acá vamos a tener dos pruebas muy importantes dentro de la hepatitis B, el antígeno en superficie y el antígeno core. Ustedes recordarán por la primera sesión que tuvimos de hígado, eh, que había dentro de la hepatitis se era como un tipo de virus, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar va a ser capas, por así decirlo, como lo habíamos visto en hígado. ¿Qué quiere decir antígeno de superficie? Que este hepatitis B va a estar arriba, ¿verdad? En la misma superficie en este caso, va a estar arriba. Y el antígeno o el core es mucho más adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque en algunos casos el antígeno de superficie puede estar disminuido, porque de cierta manera quizá no está en una activación de lo que vendría a ser la hepatitis B, lo contrario a un core. Por eso es que se toma tanto el antígeno de superficie como el core, porque tenemos que asegurarnos de las dos maneras que no hay una activación reciente o no hubo una activación anterior o que no hubo una exposición de la persona a lo que vendría a ser la hepatitis, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta va a ser el Chagas y la sífilis. Ya. Acá esto es, bueno, lo saqué de su teoría, el periodo de ventana es muy importante recordarlo, sí, pero no creo que lo pregunten así como tal. Pero más que nada, el periodo de ventana ustedes tienen que verlo de acuerdo a la patología que hace que este virus se vea, ¿no? Por así decirlo. El antivirus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 o tipo 3 va a tener un periodo de ventana de 14 días. Es por eso también el tiempo que quizá lo pueden almacenar la sangre, ¿no? Porque de cierta manera el periodo o de ventana nos ayuda a ver si hay o no hay este tipo de virus, ¿no? Este tipo de enfermedades que pueden, en vez de ayudar al paciente, lo este, puede ser malo para él. ¿Ya? Entonces, esto creo que esta diapositiva, si no me están escuchando, esta creo que sería la más importante que ustedes deben aprender. ¿Ya? Esto viene en relación a la inmunohematología. ¿Qué es lo que pasa? Como les había dicho, hay bastantes sistemas dentro del grupo sanguíneo. Gracias a quien, a Lemp Steiner, sabemos que existe un sistema ABO o ABH también. No, perdón, AB nada más. Claro, ABH también, pues, porque existe el sistema Rhesus también, que es otro muy importante. Pero mejor para no confundirlo con el resto.
Ya. Recapitulemos, ¿ya? La inmunohematología va a tener bastantes sistemas. ¿Por qué? Porque el grupo sanguíneo que hay dentro de la sangre, bueno, vamos a tener uno según la importancia clínica, lo que vendría a ser el factor o el sistema ABO. Como ustedes ya saben, lo conocemos gracias al Steiner, el RH también, que vendría a ser un sistema Rhesus. ¿Ya? El Kell, Duffy son otros tipos de sistema que quizá también son importantes, es mucho más específico de algo, pero creo que lo más importante que ustedes deben llevarse va a ser el sistema ABO. ¿Por qué? Porque es el más común, es el que nos ayuda a conocer el tipo de sangre que pueda tener el paciente y cómo nosotros podemos ayudarlo si necesita una transfusión sanguínea, ¿no? Bueno, de todos los componentes que vendría a estar dentro de la sangre. Entonces, recordar primero que existen, como ustedes ven acá, 4 grupos, ¿verdad? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. El grupo O es la más cantidad de personas que hay con este tipo de sistema o de grupo dentro del grupo sanguíneo en general. Es decir, de 10 personas, 5 o 6 tienen este tipo de grupo O. ¿Ya? Dentro del grupo A, de igual manera, ¿no? Es un promedio quizá de 5 personas, 4 personas, de 10 tendrían este grupo. Y así, por ejemplo, el grupo B. ¿Y cuál es más complicado de encontrar? Pues el grupo AB, el 1% y a 5%. Ya, dentro de otro sistema que vamos a tener que recordarlo y que es muy importante, va a ser el sistema Rhesus. ¿Qué es eso? Bueno, el sistema Rhesus, ¿qué quiere decir? Es un grupo que se determinó gracias a un antígeno, gracias a varios antígenos en realidad, porque es un grupo polimórfico. Y dentro de este grupo polimórfico, el que más va a destacar va a ser el antígeno D. ¿Qué pasa con este antígeno D? Va a pasar esto, miren. Si gracias al sistema Rhesus nosotros vamos a poder determinar si hay una positividad o una negatividad de acuerdo al grupo sanguíneo. Por ejemplo, si en el sistema Rhesus es positivo, es porque existe una mayor cantidad de antígeno D. Gracias al antígeno D, nosotros podemos determinar la positividad de ese tipo de sangre. Entonces, si es importante, pues sí es muy importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver el grupo A y el RH, por ejemplo, positivo. Y gracias al dímero D, no se olviden, perdón, al antígeno D, nosotros vamos a determinar qué tipo de sangre, más que nada, según el sistema Rhesus, tiene. Entonces, si hay mayor antígeno D, vamos a ver que es positivo. ¿Qué pasa cuando hay una menor cantidad de antígeno D? No es que no haya en el negativo, no es que no haya antígeno D, es que hay una menor cantidad, es como mínima, o sea, no se nota. Por eso es que no reacciona a un proceso de aglutinación, como les he dicho, a lo que es la unión, y de acuerdo a eso hay unas pruebas que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, el antígeno D en este caso va a ser menor o inexistente en algunos casos, ¿no? Pero es menor. Entonces, ¿cómo puedo recordarlo yo esa cosa? Muy, yo lo recordé así. Miren, en sistema Rhesus, cuando existe una positividad, es porque hay por la más, ¿no? Mayor antígeno D. Entonces es más D. Ajá, más D. Más D. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un sistema Rhesus negativo? Vendría a ser menor, bueno, como el mismo signo, menor antígeno D. Entonces, ustedes así lo pueden recordar. ¿Y por qué es muy importante recordar esto? Porque gracias a eso, a este tipo de sistema Rhesus, vamos a saber qué tipo de sangre puede tener el paciente. Y eso lo vamos a ver acá, en el fenotipaje de glóbulos
de glóbulos rojos, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos me han entendido eso. No puedo leer el chat. ¿Todo claro hasta ahí? Gracias, Jenny. Ya. Bueno, esto es muy importante que lo recuerden, más que nada el sistema ABO y el sistema RESO. Entonces, ya ustedes cuando les hablen por qué se puede determinar la positividad de un grupo sanguíneo A, B o AB o O, ustedes van a responder gracias al sistema RESOS. Sí, y bueno, a la positividad que se da gracias al antígeno D o si no existe el antígeno D o si es menor. ¿Ya? Otro sistema que ha sido un descubrimiento muy bonito es el grupo Bondi, lo que creo que lo llaman el grupo la sangre de oro o algo así. ¿Qué quiere? Este grupo Bondi es súper pequeño, es demasiado pequeño, no se han encontrado muchos casos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este grupo Bondi? No existe el gen H. O sea que es una sangre súper rara, no va a existir un gen que nos pueda determinar si es positivo, si es negativo, ¿no? Entonces, por eso, justamente por eso, no existe una opción de ver que si ese tipo de sangre puede recibir quizá de otro tipo de sangre, ¿no? Solamente se ha visto que ese grupo Bondi se puede transfundir entre ellos nada más. No puede entrar un tercero a transfundir con un grupo O, por ejemplo, positivo o negativo vendría a ser universal. Entonces no puede entrar a ese grupo Mondai porque no tiene un gen H que nos pueda ayudar a determinar si está bien darle algo positivo o algo negativo, más que nada por eso. ¿Ya? Entonces, otra cuestión muy importante que ustedes deben recordar va a ser eh, esto vendría a ser los grupos sanguíneos, ¿no? Básico que ustedes recuerden, los antígenos. ¿Quiénes son los antígenos? Bueno, van a ser quizá los alérgenos, los virus, bacterias, todo eso. Esos son los antígenos. ¿Qué vienen a ser los anticuerpos? Bueno, son lo que tú tienes en tu mismo cuerpo, pues, ¿no? Tú lo que te protege, nuestros soldaditos, nuestros policías, por así decirlo, que nos ayudan a eliminar a estos. Estos son malos. ¿Qué pasa? Dentro del grupo sanguíneos debemos ver los tipos de sangre. Y como ya les había dado más o menos una pista, según el sistema ABO, vamos a tener estas diferencias, ¿no? Y gracias al sistema RESUS vamos a tener la positividad o negatividad. Ya. El A positivo va a estar en relación, por ejemplo, al antígeno. Dentro del antígeno, ¿a quién vamos a ver? A los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, dentro del grupo sanguíneo acá vamos a ver qué es un antígeno A, ¿verdad? Gracias al sistema ABO. Entonces, esto se ayuda a determinar el grupo sanguíneo que es. Bueno, es A, RH. Si hay RH, ¿qué quiere decir? Que es positivo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un A positivo. Muy bien. ¿Qué pasa? Los anticuerpos que encontramos en el plasma. Eh, Si yo tengo A o si yo soy de un equipo que me favorece, bueno, ya, un ejemplo, ya antes de que me puedan entender esto. Como ustedes les había dicho, el antígeno es algo que de afuera que viene y que no es propio de nosotros. Entonces, el anticuerpo es algo que es de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Para que se pueda conocer si es positivo, perdón, o si es negativo, existe una ley, por así decirlo. Hay dos grupos, ¿no? Uno que, por ejemplo, no sé, hacemos favoritismo de un equipo de fútbol, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, ¿ya? Un ejemplo así. Lo que pasa es que si tú eres de el Real Madrid, de cierta manera, pues no vas a poder recibir bueno, es muy discriminatorio, pero a veces pasa así, entonces
no vas a poder recibir a uno del Barcelona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú eres A, no vas a poder recibir al B. Por eso tienes dentro de tu plasma, como acá dice, anticuerpos contra el B, porque no es parte de ti, no es parte de tu mismo cuerpo. Entonces, por eso tú tienes dentro de tu plasma anti-B. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es algo negativo? Cuando tú tienes un tipo de sangre A negativo. Bueno, el antígeno, que vendría a ser el grupo A en este caso, ¿qué va a tener? Va a tener anticuerpos, va a tener anti-B porque solamente, bueno, porque no quiere a los de B, los de la B, solamente quiere a sus amigos A, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener anti-B, no lo vamos a aceptar a la B, solamente vamos a aceptar a los de la A. ¿Qué más va a haber? Un anti-RH. ¿Por qué puede haber un anti-RH? Como les había dicho, el RH nos ayuda a determinar si es positivo, si es negativo. Entonces, que si este es negativo, acá, por ejemplo, no encontramos el ARH, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay, que es negativo. Y vamos a ver un anti-ARH dentro del plasma, porque no hay. Entonces, ¿qué vamos a poner? El tipo de sangre va a ser A negativo. Y así en cada uno de esos, ¿no? Otra situación que recordar, si más o menos me han entendido eso, que hay un si yo soy A, no puedo tener al B. Si yo soy solo A, no puedo tener al B. Pero, por ejemplo, si soy A y B, sí puedo tener a bastantes antígenos, ¿no? Y ahí es donde sale el receptor universal. Si soy A positivo, a este A positivo nosotros vamos a llamarlo receptor universal. Porque no tiene anticuerpos contra nadie, o sea, él no va, él quien entre a su casa no va a decir nada, porque no tiene anticuerpos contra nada. Entonces, por eso AB positivo se denomina un receptor universal. ¿Ya? Otra situación a recordar muy importante va a ser el O negativo. ¿Quién es el O negativo? ¿Va a tener antígenos? No va a tener antígenos, no va a tener antígenos. Ningún antígeno va a tener dentro del eritrocito, ¿no? Esto es dentro del eritrocito, esto es dentro del plasma. Entonces, no va a tener ningún antígeno en los eritrocitos. Pero, ¿qué va a pasar en el plasma? Va a tener anticuerpos. ¿Anticuerpos a quién? Anticuerpos contra todos. O sea, él no va a aceptar a nadie. Él es como que negativo completamente, yo no te acepto a ti para nada, solamente acepto a nadie, nadie acepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a ver que el O negativo va a ser el donador universal. O sea, él no acepta, pero sí puede dar. Es una buena persona, ¿no? Él no acepta ayuda de los demás, pero sí quiere brindar ayuda a los demás. Entonces, algo así lo pueden recordar. Entonces, importante que recuerden, sí, el AB positivo es un receptor universal. El AO negativo es un donador universal. Justamente por esto, ¿no? Por el antígeno, por el anticuerpo. Y esto tienen que entenderlo para que puedan, más que memorizarlo, porque de cierta manera quizás sí les van a preguntar, es que lo interpreten y que lo entiendan, ¿no? ¿Por qué no podría ser A? ¿Por qué es B? Y así. Dentro del fenotipaje que vamos a tener de los glóbulos rojos, van a ser esto que vendría a ser el proceso de aglutinación. El proceso de aglutinación es una prueba, es un test que nos ayuda a poder determinar si existe una unión para poder determinar si existe o no unión. Si aglutina, en este caso, por ejemplo, vemos acá, si aglutina, vamos a ver que es positivo. Esto, a estos puntitos de todos lados, se llama aglutinación. Como ya les había dicho, la aglutinación es como la unión a algo. En el test de Coombs, vamos a ver qué es vamos a ver mucho más detallado qué es el Coombs directo y qué es el Coombs indirecto.
Pero acá quiero que solamente recuerden que es cuando se aglutina, vamos a llamarlo positivo. Cuando no hay aglutinación, miren, está todo suelto, no hay unión de nada, todo está así, todo está disperso, no se une, entonces es negativo, ¿ya? Entonces, si ustedes me saben esto, ya. Ahora, como les había dicho, ¿no? De los equipos de fútbol. Si yo soy A, no puedo aceptar a nadie que sea B. Entonces, voy a ser negativo a él. O sea, no lo puedo aceptar a él. Si yo soy B, soy negativo al A. O sea, yo no quiero aceptar al B. Soy negativo al A, perdón. Si yo soy B, soy negativo al A. Si yo soy A, soy negativo al B. Entonces, eso es lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a decir quizá que se aprendan todo este tipo de sangre y ustedes lo van a entender más que aprender. Así que, ¿qué es lo que pasa? Como estábamos viendo al otro lado con los antígenos, los anticuerpos y todo ello, debemos recordar que el A positivo va a ser ¿cómo? Va a obtener, miren, acá como les había dicho hay unas pruebas, una cierta cantidad de pruebas que nos va a ayudar a determinar el grupo sanguíneo que tiene la persona. Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en el grupo A? Si yo tengo un anti-A y este anti-A aglutina, ¿qué va a ser? Va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy, que es positivo al anti-A. Más o menos así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en otro? Bueno, vamos a poner otro tipo de, co- de de, de líquido, vamos a ponerlo, por ejemplo, el anti-B. ¿Qué es lo que pasa? No va a aglutinar, porque como les había dicho, yo soy A y no acepto al B, entonces yo no me voy a unir al B, porque no es parte de mí, no me gusta el B. Entonces, por eso no aglutina. Entonces, si no aglutina, es negativo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, si yo soy A positivo, voy a aglutinar con el anti-A. Voy a aglutinar con el anti-AB. ¿Por qué? Porque acá también tienen el A, ¿verdad? Entonces va a ser positivo. Y obviamente, si ya les había dicho que este anti-D, el antígeno D, nos ayuda a determinar que si era positivo o si era negativo, ¿verdad? Esto nos ayuda a determinar si el grupo sanguíneo es positivo o es negativo. Entonces, si el anti-D es positivo, ¿qué quiere decir? Que yo soy un grupo sanguíneo A positivo. Y bueno, eso más que nada. Entonces, vamos a... Me gustaría hacer una dinámica, pero no sé si me puedan responder. ¿Ya? Bueno, más o menos me han entendido esto y... ¿O no? Dime. Dime y... Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Tengo una consulta con respecto al grupo AB. eh, Nos dijiste de que el AB positivo es receptor universal, o sea, puede recibir cualquier tipo de grupo, pero también podría dar a cualquier grupo, ¿no? Eso es lo No, que no entiendo bien. no, porque como hay dos situaciones que ustedes deben recordar bien. Gracias por tu pregunta también para poder recargar esto, porque es muy importante que lo aprenda. ¿Qué quería decir yo acá? Era que el AB positivo es solamente receptor universal. Solo puede recibir a cualquiera. ¿Por qué? Porque, como yo les había dicho, el anticuerpo es de cada uno. Cada uno tiene sus propios anticuerpos, está en mi cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, me das un A positivo, un A negativo, un B positivo, un O negativo, positivo, lo que tú quieras, yo no voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo no tengo anticuerpos contra esos tipos de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir también? Que, por ejemplo, dentro de el otro lado, que vendría a ser el donador universal,
es lo contrario, no sé si te das cuenta acá, es lo contrario. Este O negativo, ¿qué va a tener? Va a tener un antígeno, no va a tener a ninguno va a tener un antígeno. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo soy O negativo y voy a donar a todos, pero no puedo recibir de todos porque los antígenos de cierta manera me hacen daño, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? El AB positivo va a ser un receptor universal y el O negativo va a ser donador universal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta siempre. ¿Ya? Un ratito. Ya, lo siento, chicos. Más o menos me entendiste. Lo importante es que recuerdes lo que es los anticuerpos que existe dentro del AB. El AB no tiene ningún anticuerpo, es decir, que tu mismo cuerpo no va a reaccionar si tú le pones otro tipo de sangre, porque no tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, si el en el otro caso, ¿no? El donador universal, sí va a tener unos tipos de anticuerpos a otro tipo de sangre, al A, al B, lo que sea, va a tener anticuerpos contra ese. Por eso, no puede recibir el O negativo, solamente puede dar. Ya, Sí, ya entendí. Sí, gracias. ajá, más o menos así es, pero vamos a volver a explicarlo ya, porque no te siento convencida. El, el AB positivo, acá recuerden anticuerpos nada más, ¿ok? Los anticuerpos, ¿qué pasa? Acá van a funcionar esto. Los anticuerpos van a ser, por ejemplo, dentro del AB positivo, siempre recuerden, eso es positivo, es receptor universal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún anticuerpo a nada. O sea, si tú puedes dar un tipo de sangre, este no va a reaccionar. O sea, el AB no reacciona. ¿Por qué? Porque no tiene ningún anticuerpo. Contrario a lo negativo, que este sí tiene anticuerpos. En su plasma vamos a encontrar todos los anticuerpos que puedan haber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este no puede recibir, ¿verdad? Este no puede recibir porque yo voy a causar una reacción, por ejemplo, hemolítica, que vendría a ser lo malo, las reacciones que se da en una transfusión sanguínea, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero por eso el AB va a ser un receptor universal, porque no tiene ningún tipo de anticuerpos dentro del plasma. El O negativo es donador universal. ¿Por qué? Porque tiene todos los anticuerpos que pueden haber dentro de su plasma. ¿Ya? Así como para poder resumirlas. ¿Ya? Dentro ahora del fenotipaje de los glóbulos rojos, es importante que recuerden esto, ¿no? El proceso de aglutinación, como les estaba diciendo, si aglutina es positivo. Entonces, si yo hago una muestra, por ejemplo, y me sale aglutinación cuando yo pongo el anti-A, ¿qué quiere decir? Que es positivo. Entonces ya, pongo positivo, es positivo. Ya, ¿qué más? ¿Aglutina contra el anti-B? No, no aglutina contra el anti-B, entonces pongo negativo. No aglutina es esto, ¿no? Como les había dicho, cuando no aglutina está separado por todo el hilo, por todo sitio. Entonces, cuando aglutina es porque hay una unión, está uniéndose. Entonces, a eso llamamos positivo. ¿Ya? Y es lo mismo que pasa en cada uno. Por ejemplo, ¿qué pasa en caso de que sea yo negativo? ¿Qué es lo que tengo que tener yo para decir este es un tipo negativo? El anti-A, obviamente que va a ser positivo, ¿no? Porque si yo soy del grupo A, voy a aceptar a mi grupo A, no lo puedo negar, no lo puedo
decir, no, tú no eres de mí, tú sí eres mío, entonces yo te aglutino, yo me uno a ti y hago, y soy positivo en la aglutinación. Entonces, si hay un anti-A positivo, voy a ver que podría ser A, es un grupo A, fijo que es un grupo A. Entonces, ya, eso, ¿no? ¿Qué pasa en el otro caso? Si quiero determinar si es un grupo B o algo así, pues cuando yo le ponga el anti-A, no va a aglutinar, porque no va a querer recepcionar a un grupo que no es de él. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Va a ser positivo al anti-B. Es un poco confuso, lo sé, pero ustedes deben llevarse con eso, ¿no? Yo soy cualquier tipo de sangre, ¿no? Es como que todo esto lo borramos y ustedes solamente con el anti-A, anti-B, anti-AB y anti-D debemos sacar el grupo sanguíneo y el factor RH, ¿no? Que si es positivo o si es negativo. ¿Ya? Más o menos así. Y obviamente que si tenemos, por ejemplo, el AB, ya sea negativo o positivo, va a aglutinar en A, va a aglutinar en B, y obviamente va a aglutinar en AB, ¿verdad? O sea, si tú tienes anti-A, anti-B, anti-AB positivo, ya, esto es un AB. ¿Quién me determina si es positivo o si es negativo? El anti-D, ¿verdad? El antígeno D. Entonces, si aglutina en el anti-D, ya, ok, esto es positivo. Si no aglutina con el anti-D, negativo. ¿Ya? ¿Eso más o menos me han entendido o lo repito otra vez? Claro. Puedo ver el chat. Ya, pero bueno, pensaré que sí. Pero más o menos es así. Igual cuando hablamos del O, igual cuando hablamos del B. Si hay un proceso de aglutinación, se pone positivo. Si no hay aglutinación, se pone negativo. ¿Ya? Muy importante que recuerden esto. Muy, muy importante. Otra situación también importante a recordar van a ser las pruebas cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es también importante porque, por ejemplo, si viene algún paciente con trauma, no vas a poder preguntarle de manera directa o obviamente que quizá no pueda responderte, no te pueda contestar. Entonces, el tipo de sangre que tenga. Entonces, gracias a este fenotipaje de glóbulos rojos, nosotros podemos saber qué tipo de sangre es el paciente y a quién vamos cómo o qué tipo de sangre podemos darle, lo vamos a saber gracias a las pruebas cruzadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres el receptor, bueno, si yo soy el receptor, tengo un tipo de plasma y el donador que me quiere dar, eritrocitos, ¿verdad? Esto son las pruebas cruzadas mayores. Es la que mayormente se hace, es la más frecuente que se hace, más frecuente, ustedes anótenlo ahí, es más frecuente, y la menor es menos frecuente, ¿no? Bueno, menor, menos frecuente. ¿Qué pasa? Cuando hay una prueba cruzada mayor, yo tengo un receptor de plasma. De cierta manera también recuérdenlo por la cantidad de plasma que tenemos. Es mucho más que que la cantidad de eritrocito que tenemos. Entonces, si el receptor, en este caso, yo tengo plasma, pero ¿qué pasa? Necesito eritrocitos. Entonces, el donador me da eritrocitos. Entonces, para ver que si los eritrocitos del donador me van a funcionar a mí, ¿qué tengo que hacer? Estas pruebas. ¿Ya? Y estas pruebas, ¿quiénes son? Por ejemplo, si yo soy A positivo y me quieren dar de un receptor, perdón, si yo soy B positivo, perdón, si yo soy B positivo y quiero recibir del A, o sea, el A me quiere dar a mí, ¿qué es lo que tengo que ver? Realizar estas pruebas cruzadas para ver si me pueden dar tanto el paquete globular, que vendría a ser los eritrocitos, o si me pueden dar plasma. Acá, como ustedes ven en el cuadro, en cada uno de los casos, por ejemplo, en el A positivo que quiere donar al B positivo, va a haber una
va a estar positivo. La prueba cruzada va a ser positiva. La prueba cruzada mayor va a ser positiva y la prueba cruzada menor va a ser positiva también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no me pueden donar. No me puede donar. El A no me puede donar al B negativo. Por esta prueba cruzada, ¿no? Por esto que les estoy diciendo. Si el donador es A positivo y quiere donar al receptor B positivo, no se va a poder porque las pruebas cruzadas que me salen son positivas en ambas. Entonces, no me puede dar ni paquete globular ni tampoco plasma, ¿ya? En el donador B positivo, y bueno, yo soy B positivo también, ¿qué es lo que pasa? En las pruebas cruzadas todas me van a salir negativas. Y lo negativo en este caso sería bueno, porque si no hay una prueba, o sea, si no hay un tipo de choque, un tipo de respuesta, va a salir negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que si yo soy B positivo y tú eres B positivo, me puedes donar a mí. Entonces, me puedes donar tanto paquete globular como plasma. Y así, eso es lo que nos quiere decir y es el fin de las pruebas cruzadas, tanto la mayor y la menor. La mayor es la que más frecuentemente se hace y la menor es la que con menor frecuencia se hace. ¿Por qué? También, bueno, porque hay quizá los eritrocitos y todo ello perdón, si el donador es, me estoy cruzando. Bueno, la cosa es que solamente por eso serían las pruebas cruzadas muy importantes. Tanto la mayor como la menor nos ayuda a determinar quién me puede donar tanto glóbulos rojos y quién me puede donar plasma. ¿Ya? Y como miran acá, ¿no? Si la prueba menor en este caso es negativa, ¿qué quiere decirme? Que no me pueden donar paquete globular. Cuando en este caso, ¿no? Si el donador es O negativo y la persona que va a recibir es A positivo, me quiere dar, por ejemplo, plasma, no me va a poder dar. ¿Por qué? Porque en un proceso o unas pruebas cruzadas mayor va a salir negativo. Perdón, va a salir positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? En el menor es lo que nos tiene que dar plasma. En el mayor nos dan eritrocitos. Eso es lo que tienen que recordar. Mayor, eritrocitos. Menor, plasma. Y por eso es esta división que se hace. Es muy confuso, la verdad, pero es más que nada que es mayor, me dan eritrocitos. Menor, me dan plasma. Entonces, de acuerdo a eso, tú, según la prueba, vas a ver si te dan o no te pueden dar eso. ¿Ya? La última parte es la que vale lo que he dicho. Ya, ahora para hablar del test de Coombs. El test de Coombs es muy importante ya que existe un proceso tanto directo como indirecto. ¿Y cómo podemos conocer esto? Gracias a la aglutinación. ¿Qué pasa? Como ustedes miran acá, estas llavecitas de estos lados son los anticuerpos. Están unidos ¿a quién? A los glóbulos rojos, que vendrían a ser los eritrocitos, ¿no? Esto, si hay unión de anticuerpo con glóbulos rojos, va a ser un Coombs directo positivo. ¿Qué es lo que pasa en el otro caso, en indirecto? Cuando el anticuerpo está en el plasma. ¿Qué quiere decir? Miren, este es el plasma y está en el plasma, ¿no? No está dentro del eritrocito. Estos no están pegaditos acá al eritrocito, ¿verdad? No lo están en el plasma, están en el torrente sanguíneo de manera general y no está pegados al eritrocito. Entonces, a eso vamos a llamar Coombs indirecto. Coombs directo, el anticuerpo se va a pegar al glóbulo rojo. ¿Ya? Muy importante, ¿por qué? Porque hay una reacción hemolítica cuando existe este test nos ayuda para poder conocer si hay una reacción hemolítica. Esto más que nada, por ejemplo, si en el proceso de transfusión sanguínea, si hay algo anormal, pues vamos a ayudarlo a determinar gracias a eso, ¿sí? Pero, acá hay un pero, miren. Aparte de tener una reacción hemolítica, que de cierta manera es obviamente por la transfusión sanguínea que pueda tener el paciente, el Coombs indirecto
es muy importante, gracias. ¿Por qué? Porque nos da algo más específico. Nos ayuda a determinar la reacción de transfusión de sangre. ¿Qué es eso? Bueno, como su mismo nombre dice, ¿no? Cuando te pasan sangre, de cierta manera hay situaciones, a pesar de que hayas tomado todas las medidas anteriores de que si le pones que si le has puesto al grupo A, le has puesto el B, o si le has dado el donador universal adecuado, o bueno, si al O negativo le has dado algo que no tiene que ser, y así, o sea, a pesar de que hayas tomado quizá todos esos tipos de pruebas, en ciertos casos va a haber una reacción transfusional. Es por ello que es muy importante que cuando hay una transfusión sanguínea, el control debe ser de 3 horas. O sea, alguien debe estar ahí, la enfermera, tú, deben estar ahí para que vean a la paciente por mínimo 3 horas para poder determinar si existe una reacción transfusional. ¿Ya? Y dentro de la reacción transfusional vamos a tener tanto agudas como retardadas. ¿Ya? Bueno, el CUMS directo también nos ayuda a ver las anemias hemolíticas, que vendría a ser autoinmune, hemólisis inducidas por drogas. Ya es como que las causas, lo que nos ayuda a determinar, ¿no? Pero esto es lo más importante, por así decirlo. ¿Y quién nos ayuda a eso? El CUMS indirecto. ¿Ya? Bueno, esto es sí, lo que les estaba hablando de la no aglutinación y glutinación, pero acá ya lo vimos. Las reacciones transfusionales. Como les había dicho, gracias al CUMS indirecto vamos a poder determinarlo si existe una reacción transfusional o no. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando es agudo, va a ser dentro de las 24 horas. Muy importante las 3 primeras horas. Las retardadas va a ser mayor a 24 horas. Las más frecuentes vamos a tener acá, por ejemplo, dentro de agudas y retardadas vamos a tener las inmunológicas y las que no son inmunológicas. Datos a tener en cuenta de toda esta relación. La reacción febril no hemolítica va a ser la más frecuente, como está acá. Esta es la más frecuente. Eso es lo que puede dar dentro de las inmunológicas. ¿Qué otra cosa más debo recordar? Bueno, la anafilaxia contra el IgE va a ser la segunda más frecuente y se va a desarrollar de acuerdo parecido a una alergia. Va a poder darse urticaria, puntitos como petequias y así. La más severa, que deben recordarlo, es la reacción hemolítica aguda, porque hay una hemólisis, ¿no? Y una lisis, que vendría a ser una destrucción ¿de quién? De los eritrocitos, del grupo de los hematíes, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay una lisis, están rompiéndose los eritrocitos, hay una lisis, entonces obviamente que es más severa, ¿no? Si estás destruyendo mi transporte de mi torrente sanguíneo, va a haber una reacción mucho más severa que quizá la otra, que vendría a ser, por ejemplo, urticaria, anafilaxia, alergias y así. Entonces, por eso es la más severa. La segunda más severa vendría a ser un daño pulmonar. Dentro de las no inmunológicas, bueno, como su mismo nombre dice, no inmunológicas, no es algo que en el mismo cuerpo se produzca, sino, por ejemplo, va a haber contaminación bacteriana. Es por ello que existe un banco de sangre, es por ello que existen las pruebas de tamizaje que se debe dar para que puedan aceptar un tipo de sangre. Entonces, por ello es muy importante tener esto, porque también es una reacción transfusional, gracias a que no se tiene un buen cuidado del paquete globular, del paquete tanto de los glóbulos rojos y globular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede contaminar y pues dar una reacción transfusional a la paciente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los cuidados que se pueda tener a eso. Las pruebas de tamizaje, que nosotros debemos recordarlo bien, también es importante. Cuando hay una hemólisis mecánica, no inmune en este caso, ¿no? Cuando hay una lisis de manera mecánica, como su mismo nombre dice, ¿no? Entonces, eso más que nada. Lo que más deben recordar es esto, las agudas y lo que les dije, ¿no? Estos datitos de acá que les estoy poniendo. Miren, importante recordar esto, que ya lo habíamos visto. Los agudos o procesos agudos, ¿qué va a pasar? Va
estar determinada gracias a la IgM. Ustedes ven IgM elevado, positivo, lo que sea, tienen que ver, tienen que de frente relacionarlo a un proceso agudo. Si ven un IgG, relaciónenlo con un proceso tardío. ¿Ya? Muy bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? Gracias. Es un tema muy confuso, la verdad. ¿Sí se entiende? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora vamos a pasar a las preguntas para ya dejarlos para sus otras asesorías. ¿Ya? Paciente con hemorragia aguda en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a poner. Si tienen alguna pregunta, solamente levanten la mano y me dicen ya, o si no, también me escriben, lo que sea. ¿Ya? Acá hay una pregunta del ciclo pasado. Paciente con hemorragia aguda que requiere transfusión de paquete globular. Se realiza el fenotipaje de glóbulos rojos, presentando una aglutinación. Miren, lo importante que es la aglutinación. Entonces acá les puse para que ya sea más fácil. Si es anti-A positivo, ¿qué quiere decir? Ayúdenme, por favor. ¿A qué grupo pertenece si es anti-A positivo? El grupo A. Claro, puede pertenecer al grupo A. ¿Qué otra opción también podríamos tener? AB. A la B, muy bien. Esas dos opciones solamente podríamos tener. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahora al anti-B. ¿Qué nos sale acá en este caso? Que es negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca vamos a pensar que esta paciente pertenece al grupo B. No lo vamos a pensar, porque es negativo, no aglutina con eso. No es B. Miren, otra cosa más a tener en cuenta, es anti-AB positivo. Entonces, me confirmo una vez más que podría ser uno de estos dos, ¿verdad? Y ahora que nos ayuda a determinar qué más. Un anti-D. No, pero hay que tener en cuenta algo, miren acá. El tipo AB positivo, porque nosotros lo vamos a determinar gracias al anti-D, esto es positivo, ¿no? Entonces, de cierta manera, por así decirlo, tendríamos dos opciones, ¿no? Podría ser podría ser A, o podría ser AB positivo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, recuérdate que el AB positivo es todo positivo, todo debe estar positivo. ¿Quién era el AB positivo, saben? ¿Recuerdan? ¿Era donador o receptor universal? Receptor. Receptor universal. Ujú. Podría recibir de todos, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de anticuerpo a nadie. Entonces, ¿por qué no podría ser un grupo AB? Porque miren, no aglutina contra B. No aglutina en B, perdón, cuando hay un anti-B. Entonces, gracias a este anti-B, nosotros podemos determinar con seguridad que es un grupo A. ¿Ya? Muy importante que lo aprendan por eso esa tablita. Y espero me hayan entendido. Otra cosa, los tamizajes, ¿no? Hay 7 pruebas, como les había dicho. ¿Cuál no es parte del tamizaje obligatorio? Es de hepatitis A, Bueno, el C sí hay, ¿no? El C-Cord, bueno, también existe, miren, es el C-Cord, pero acá vemos que es la hepatitis B y hepatitis B-Cord y el antígeno de su clase. Tenemos al sífilis, tenemos al Chagas, lo que habíamos determinado, el virus, en este caso, tipo 1 y tipo 2. Entonces, también está acá, miren, también está. ¿Quién no está? A la hepatitis A. La hepatitis A no está dentro de las pruebas de tamizaje que yo debo hacer. Entonces, por eso es muy importante que lo aprendan.
Quizá ya no les ponen hepatitis A, le ponen otro tipo de enfermedad, no sé, una infección de transmisión sexual. Bueno, así, ¿no? Y ustedes marcan esa, porque tienen que aprenderse toda esta lista. Sí, tienen que aprenderse esa lista. La última pregunta. Un concentrado de plaquetas por aféresis es equivalente a... Aquí les puse lo de la misma clase, para no confundirnos. El concentrado de plaquetas por aféresis, CP significa eso, ¿no? Concentrado de plaquetas. ¿Qué quiere decirme? ¿A qué equivale? Equivale a... Ayúdenme. El concentrado de plaquetas por aféresis equivale a ¿cuántos concentrados de plaqueta? 1, 2, 9, 10 o 6. 6 concentrados. Muy bien, gracias. Gracias, Shelly. Shelly. Ya. Eso sería todo. Vamos a terminar la grabación. Para que puedan irse a su otro sesión.